Alabado, exaltado, glorificado sea el nombre de Cristo Jesús. Hermanas y hermanos, qué gusto estar con ustedes en este su programa. Conozca primero su fe católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Bienvenidos a casa. Hoy vamos a estar hablando sobre el último fin de semana del año, y con este último fin de semana del año celebramos la fiesta de Cristo Rey, y también el final del año de la misericordia. Así que vamos a estar hablando sobre todo eso y vamos a estar contestando muchísimas de sus preguntas, pero antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en la presencia de ese que es Rey del universo y esperamos Rey de tu corazón y del mío también, Jesucristo. Hermano, hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, Padre Creador de todo lo que existe, Padre hacedor de nuestras vidas, a quien pertenecemos, de quien venimos y a quien vamos, como decía San Agustín. Bendito seas, mi Dios, alabado, exaltado, glorificado seas tú por siempre. Que nuestras vidas, Señor, te den gloria, mi Dios, que a través de nuestras vidas, vividas en sintonía con la vida de Jesús, podamos glorificarte, Señor, podamos alabarte, Señor, y podamos ser testigos de tu presencia en este mundo, Señor. Esa presencia que tanto necesita este mundo, Señor, porque muere por dentro, porque no te tiene muchas veces. Señor, yo te pido por este papá que está escuchando, por esta mamá que está escuchando. Dale, Señor, una doble porción de tu Espíritu Santo para que sea de verdad ejemplo para sus hijos. Ayúdalo, Señor, ayúdala, Señor, para que dejando a un lado sus egoísmos, sus deseos, sus necesidades, sea espejo transparente de tu misericordia para sus hijos, particularmente en este tiempo en que es tan difícil ser un joven, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por nuestra juventud. Te doy gracias particularmente por tantos jóvenes que te buscan con un corazón sincero, Señor, con un corazón deseoso de acercarse a la fuente de vida y salvación eterna que es Jesucristo. Pero te pido, Padre, misericordia, particularmente para este papá que me está escuchando, para esta mamá que me está escuchando. Bendice, Señor, su deseo de transmitir a sus hijos la fe en ese Dios maravilloso, ese Jesús que viene a manifestar quién eres tú, Padre, en su total forma, en su total amplitud. Tú que eres misericordioso, tú que eres el Dios del amor, tú que eres el Dios del perdón, tú que eres el Dios de la reconciliación, Padre Santo. Que este papá que me escucha sea ejemplo de amor, de reconciliación, de perdón para con sus hijos. Que esta mamá que me escucha, Padre Santo, sea imagen de ese Jesús que aún en los últimos momentos de su existencia pudo decir: perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Que este año de la divina misericordia no se quede aquí en este fin de semana, Señor. Día de la fiesta de Cristo Rey. Pero que Jesús, habitando en nosotros, viviendo en nosotros, pueda darnos la gracia que necesitamos para ser misericordiosos como Él es misericordioso. Para que los que vienen detrás de nosotros aprendan, Señor, lo que en verdad significa vivir no solamente un año de misericordia, pero una vida cargada de tu divina misericordia. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, la manifestación completa y total tuya, Padre. Él quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios
por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Damos gracias a Dios, hermanas y hermanos, por tantos de ustedes que nos escriben, que nos llaman pidiendo oración por sus necesidades. Nos sentimos honrados y cuenten siempre con ellas, definitivamente. Pedimos por Carmen de New York, que siempre ora por el Padre. Muchísimas gracias, Carmen, para que el Espíritu Santo me ilumine y me dé salud. Que Dios te bendiga en abundancia, a ti también. Marina de Tennessee pide oración por una familia amiga. Que Dios les bendiga abundantemente. Pedro de Virginia pide oración por la conversión y sanación interior de una familia amiga. Que Dios les bendiga a ellos y a ti también, Pedro. Federico de California pide oración por Federico, Margarita, Omar, Lucía, Mariela, Vanessa y Cristian. Que el Señor bendiga a toda la familia en abundancia. Gloria Miami pide por la conversión y sanación del cuerpo y del alma de los pacientes de cáncer, por Emelda y por ella misma también. Muchas bendiciones para todos ustedes. Y Mérida de Connecticut pide por su salud. Ella es sobreviviente de cáncer. Además, por Mark, que el Señor les bendiga a todos abundantemente. Marta de Los Ángeles, por sus necesidades personales. Que Dios les bendiga. Y también pedimos por todos aquellos de ustedes que son miembros de la página de este servidor de Facebook. En Facebook, que el Señor les bendiga y supla sus necesidades en superabundancia. Este fin de semana, Cristo Rey, es el último fin de semana del año litúrgico. Quiere decir que después de esto ya comienza una nueva etapa, un nuevo calendario litúrgico. Ya comenzamos entonces con el tiempo de Adviento, ya nos estamos acercando a la Navidad. Increíble cómo pasa el tiempo de rápido, ¿no es cierto? Ya se termina también el año de la misericordia, este año que el Papa Francisco, con sabiduría de Dios, nos dio como regalo del Padre, para que nosotros conociéramos un poquito más acerca de la misericordia de Dios. Y ojalá que hayamos utilizado este año, hermanos, ojalá que hayamos utilizado las indulgencias que la Iglesia ha provisto para nuestro crecimiento espiritual, para nuestro acercamiento al Señor. Y ojalá que no solamente estemos conscientes, como hemos leído tantas veces en estos domingos de este año, particularmente sobre el Evangelio de San Lucas, que es muy especial. El Evangelio de la misericordia de Dios tiene tantas circunstancias, tantos momentos, tantos pasajes que nos hablan de la misericordia de Dios. Pero también que aprendamos nosotros a ser un poquito más misericordiosos. Eso es básico. El mundo va a creer en Jesús cuando tú y yo comencemos a vivir como Jesús. Sencillo como eso. El mundo va a doblar rodillas, como dice la palabra de Dios, y va a proclamar que Jesucristo está vivo y que Él es el Señor cuando tú y yo hagamos la diferencia en este mundo. Pero de verdad, viviendo más y más a imagen y semejanza de ese Dios misericordioso que perdona hasta las últimas consecuencias, que ama hasta las últimas consecuencias y que no deja de darnos una nueva oportunidad si venimos a Él con un corazón arrepentido. El mundo está regido hoy día por la división, por el odio, por la rencilla, por las relaciones rotas, por las discriminaciones, por tantas cosas que nos separan unos de otros. Y la voluntad de Dios es que seamos uno. Somos sus hijos. Tenemos un solo Padre que es Dios. Pero desafortunadamente, aún nosotros que nos llamamos cristianos, es decir, los que nos llamamos seguidores de Jesucristo y que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, cuántas rencillas y cuántas divisiones y cuántos chismes y cuántas críticas no existen entre nosotros, desafortunadamente, comenzando con nuestras propias familias. Y eso no es de Dios, hermanos. Eso es del maligno, eso es de Satanás. Decimos que somos cristianos, pero muchas veces vivimos como paganos, como mundanos, que no conocemos al Señor. Y el Señor en este comienzo de este nuevo año litúrgico te invita a ti, me invita a mí a reflexionar un poquito sobre el significado del propósito de nuestra vida. ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí en este mundo? No para trabajar y comer y dormir y calentar un puesto en nuestra cama. No solamente eso, mucho más allá todavía. Estamos aquí para transformar al mundo para Cristo. Creemos firmemente que Cristo es el Rey del universo, es decir, Él es el Señor y Dios de todo lo que existe, visible e invisible. Pero ¿de qué serviría que Jesucristo fuera el Señor y el Dios y el Rey del universo si no es capaz de ser el Señor y el dueño y el Rey de tu universo, de tu corazón y del mío? Y la única forma en que Jesús va a ser el Señor, el dueño, el Rey, el Dios de tu corazón y del mío, es si no solamente le dejamos entrar
Como dice la palabra de Dios, mira que estoy tocando la puerta, si tú abres tu corazón, yo entraré y cenaré contigo. No, pero no solamente dejarlo entrar, dejar que se quede y dejar que sea el quien nos guíe para que nosotros vivamos según su santa voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Que seamos misericordiosos como Él es misericordioso. ¿Y qué significa ser misericordioso? Pues no solamente identificarnos con la miseria del hermano, cualquiera que sea, aun de nuestros peores enemigos, y esto es difícil, pero levantarlos en el nombre del Señor Jesús, en amor y por amor, para que ellos comiencen a vivir más cerca de ese que es el amor, que al fin y al cabo es Dios. Entonces yo creo que es un reto para todos nosotros. ¿Dónde estoy yo en mi relación con mis hermanos? ¿Tengo algún enemigo? ¿Tengo alguna persona que tengo que hacer las paces con esa persona? ¿Hay alguien en mi hogar, tal vez mi esposa, mi esposo, mis hijos, mis padres, mis hermanos, a quien le tengo que decir, perdóname, yo te amo, comencemos de nuevo? Yo creo que es un tiempo maravilloso para comenzar de verdad un nuevo año litúrgico, es decir, un nuevo año que la Iglesia nos presenta para prepararnos para la Santa Navidad. La Navidad que no sea tanto de regalos, aunque puede ser muy bonito el compartir, porque es una forma hermosa de decir a alguien, yo te quiero, yo te amo, pero más aún de ofrecerle nuestro servicio, ofrecerle una palabra de aliento, una palabra de fe, una palabra de esperanza. A mí me fascina lo que dice San Pablo en su carta a los Filipenses, el capítulo 2, versículo 4, que como cristianos debemos de tener los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Tener los mismos sentimientos. Imagínense ustedes, si cada uno de nosotros que nos llamamos cristianos, que somos un montón en el mundo entero, somos millones en el mundo entero, si comenzáramos a tener de verdad, en vez de tanta crítica, en vez de tantos juicios malsanos, en vez de tantas divisiones, en vez de tantas habladurías, comenzáramos a tener los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús, qué diferente sería el mundo en que vivimos. Qué diferente sería la vida en familia. Qué diferente sería mi propia persona. Imagínense irradiar el amor de Dios con más fuerza y poder cada día. Eso a mí me fascina también otro pasaje, Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 1 al 10. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 1 al 10. Léanlo cuando puedan. Iban dos discípulos de Jesús hacia el templo, Pedro y Juan. Iban al templo a la hora de la misericordia, las 3 de la tarde, el momento en que en el templo se sacrificaba un cordero pidiéndole a Dios perdón por los pecados del pueblo de Israel. Y es precisamente en ese momento, 3 de la tarde, en que el Señor Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, muere por ti, por mí. El acto más maravilloso de misericordia. Y cuando están por entrar en el templo, hay un paralítico que está pidiendo limosnas. Todo sucio, me imagino. Sin esperanza, aquel hombre en el suelo, derrotado, vencido, como tantos seres humanos que conocemos nosotros que están en el mundo derrotados, vencidos, sin esperanza. ¿Y qué es lo que hace Pedro? Lo mira y en un acto maravilloso de misericordia le dice, oro ni plata tengo, porque lo material pasa, hermano, pero quien tiene a Dios, ese lo tiene todo y no pasa, Dios no pasa, Dios no se muda, como decía Santa Teresa. Al fin y al cabo, quien a Dios tiene, lo tiene todo y nada le falta. Y le dice al paralítico, oro ni plata tengo, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesús, levántate. Ya no sigas en tu parálisis, ya no sigas pensando que no sirves, ya no sigas pensando que no vales para nada, ya no sigas pensando que estás en el suelo derrotado, vencido, y ya para ti no hay ningún tipo de otra vida. Qué hermoso sería si tú y yo comenzáramos a hablar a las personas que están deprimidas, que están en el suelo, que viven una vida sin sentido. Sí hay sentido, sí hay propósito, y el propósito, el sentido es Jesucristo que está vivo, que ha resucitado y que quiere levantarte porque te ama, para que comiences una vida nueva. En este comienzo de este nuevo año litúrgico, que Jesús, siendo nuestro Rey, nos impulsa, hermanos, a ser como Él. Misericordiosos como Él es misericordioso, para que el mundo crea y para que vivamos un día verdaderamente como hermanos.
Hermanas y hermanos, el teléfono para que nos llamen es el 205-271-2924. Número telefónico de nuevo, 205-271-2924. Pues una pequeña pausa, regresamos en cuestión de momentos, así que por favor no se vayan, quédense con nosotros. Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores Jesucristo. Y me admito culpable, no es Filipenses capítulo 2, versículo 4, sino que Filipenses capítulo 2, versículo 5, donde San Pablo habla de la importancia de que tengamos los mismos sentimientos que Cristo Jesús. Pero bueno, el 4 también habla, dice, no busquen su propio interés, sino busquen más bien el preocuparse cada uno por los demás. Qué hermoso, bendito sea Dios. Así que ya está cerquita ahí. A un milímetro. Hermanas y hermanos, tenemos en estos momentos a Mercedes de Maryland, que está pacientemente esperando vía telefónica. Mercedes, ¿me escuchas? Sí, padre. Dios me lo bendiga, padre. Igualmente, gracias, Mercedes. Es un gusto tenerte. Adelante, por favor. Padre, tengo 2 hermanos que hace como 11 años un sacerdote los casó, Sí. pero sus esposas no tenían ninguno de los sacramentos. Ajá. Él les dijo que como ellos tenían los sacramentos, iba a ser religiosa, que los casaba, ya que habían formado un hogar con familia. Ya. Con el compromiso de que ellos las encaminaran a la fe y les ayudaran a ellas a que hicieran todos los sacramentos, Sí. lo que no pudieron hacer. Ahora uno de ellos lleva 1 año separado de su esposa. Ajá. Y ahora ella hizo todos los sacramentos. Así. Entonces, ellas son americanas. Ya, ya. Entonces, Pregunta él si es dice, válido o no. Esa es tu pregunta. sí, él dice que no quiere regresar con ella. Entonces, yo quiero saber si ellos pueden recibir los sacramentos o si él puede anular ese matrimonio. Y si el que sigue felizmente casado con su esposa, aunque ella no tiene los sacramentos, ese matrimonio sea realmente un matrimonio. Sí. Porque no celebraron misa y no hubo la Santa Eucaristía ese día. Sí, sí, Mercedes. Usualmente se puede entrar en el sacramento matrimonial, aunque una persona, uno de los dos, no sea católico cristiano. Es decir, si tiene la aprobación del obispo o si se ha hecho pues lo necesario para que la persona no católica acceda a que sus hijos crezcan en la fe, pues se puede dar esa dispensa, no es un gran problema. Lo importante es ver si realmente esa dispensa se dio. Yo lo que recomendaría es 2 cosas. Primero, a tu hermano que se ha separado, si él no está con ninguna otra persona, si él no tiene pareja, él puede pues confesarse y puede empezar a recibir la Santa Comunión. No hay ningún problema porque, es decir, si él no está en una relación íntima con alguien, pues él en ese aspecto no está cometiendo pecado, aunque esté separado de su esposa. El pecado surge realmente cuando viene la separación de ambas partes, es decir, porque lo que Dios quiere es que los dos sean uno. Ese es el propósito de la relación matrimonial, decir yo seré para ti, tú serás para mí, los dos seremos para Dios. Pero si no ha podido suceder por la razón que sea, yo lo que sí recomiendo es que tu hermano que está separado vaya a ver a un sacerdote para, si él ya no quiere seguir con esa persona, que el sacerdote le indique los pasos que tiene que tomar para un posible anulamiento en un futuro y él pueda, pues, tal vez reconstruir su vida de otra manera. Y con el casado, pues, qué bueno que estén felizmente casados. Yo lo que sí recomiendo es que tu hermano casado que haga todo lo posible por cumplir lo que él dijo que iba a hacer, y era o es que iba a ayudar a su esposa para que ella recibiera sus sacramentos y para que fuera incorporada debidamente en la Iglesia Católica.
Así que tu pregunta básica, si esos matrimonios son válidos sí o no, yo diría que si hubo la apropiada dispensa para que ellos se casaran, pues están casados delante de Dios. En este momento es otro correo electrónico. Una pregunta, adelante por favor. Padre Pedro, en Internet circulan noticias de visiones del fin del mundo de un geólogo español donde menciona fechas de acontecimientos devastadores, así como acontecimientos dentro del Vaticano con el Papa Francisco. ¿Es posible que alguien, humanamente hablando, tenga visiones de lo que pasará en el futuro referente al fin del mundo? José Antonio. José, que Dios te bendiga, muchísimas gracias. Pues de acuerdo a lo que dice el Señor Jesús, no. Evangelio según San Mateo capítulo 24, versículo 36, y aquí lo estaba buscando y dice la palabra de Dios lo siguiente: por lo que se refiere a ese día, es decir, el día del fin del mundo, y cuándo vendrá nadie lo sabe, dice el Señor Jesús, ni siquiera los ángeles de Dios, ni aún el Hijo, es decir, Jesús en su naturaleza humana, Él no sabe o no sabía, sino solamente el Padre. Entonces, predicciones sobre el fin del mundo últimamente han habido, pero montones. Desde el año 2000, ¿se acuerdan? Que se decía que se iba a acabar el mundo, que la Tierra se iba a terminar. Después, en el 2013, también lo mismo. En el 2014, en el 2015, prácticamente uno detrás del otro, ¿no? ¿Se recuerdan cuando se decía que el calendario maya ya se terminaba y por lo tanto que el fin del mundo venía? Y yo recuerdo, y creo que lo he mencionado anteriormente en este programa, que estaba yo hace poco, creo que fue el año pasado o algo así, en la ciudad de Nueva York, y había un montón de pancartas de anuncios y todo lo demás, que el 21 de mayo se terminaba el mundo, se iba a destruir la tierra. Y yo decía, Dios mío santo, ese es el día en que yo fui ordenado sacerdote, el 21 de mayo. Y pasó el 21 de mayo y bueno, pues pasó el año y estamos en este otro año, estamos terminando este año. Y nada, es decir, ¿cuándo vendrá el fin del mundo? Solamente Dios lo sabe. Una cosa que es importante, y es lo que dice la palabra de Dios en referencia al fin del mundo. Si nosotros los cristianos, como dije anteriormente, nos ponemos las pilas y comenzamos a vivir nuestro cristianismo de verdad, en vez de que se termine el mundo va a ser reconstruido. A mí me fascina la palabra de Dios, lo que dice en el profeta Isaías, en el capítulo 11, versículo 9 particularmente. Es tan hermoso lo que dice la palabra de Dios. Capítulo 11, versículo 9, dice que un día ya nadie cometerá el mal, ni dañará a su prójimo. En todo mi cerro santo, dice la palabra de Dios, es decir, en el mundo entero, porque como llenan las aguas el mar, así estará llena la tierra del conocimiento de Dios. Eso es tremendo. ¿Será posible que un día haya paz? ¿Será posible que un día ya no haya más guerras, ni más violencia, ni más sangre derramada? ¿Será posible? Y la respuesta es sí, pero depende de nosotros los cristianos para hacer la gran diferencia en este mundo. Tenemos opciones: cruzarnos de brazos y decir, el mundo está mal y va de mal en peor, o decir, Señor, dame tu luz, dame tu sabiduría, para que yo pueda dejar huellas de misericordia en este mundo, para que yo pueda hacer la diferencia en este mundo que me ha tocado vivir. Y si se lo dices de corazón, el Señor te va a dar los instrumentos, los medios. Y tú pensarás, bueno, que yo puedo hacer muy poquito, pero un poquito, otro poquito, otro poquito, otro poquito, somos millones y millones y millones, vamos a hacer la gran diferencia. Y este mundo va a ser reconstruido en el nombre del Señor Jesús y por la misericordia de Dios. Así que al fin y al cabo, la decisión está en tus manos y en las mías también. Que Dios les bendiga. En este momento es otro correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, en mi comunidad católica se exige a todos el diezmo, siendo condición para ser considerados en actividades como retiros, servicios o poder avanzar en el compromiso. No pagarlo completo, se nos dice, es defraudar a Dios. Nos dan fundamentos bíblicos. Con el diezmo recaudado se paga la diócesis y gastos de los coordinadores para sus viajes en representación de la comunidad. Hay familias que se han retirado, pues esta exigencia a veces es agresiva e insolente, incluso solicitando nuestros comprobantes de pago para corroborar que no mentimos sobre nuestros ingresos. ¿Qué opina usted al respecto? Mireya.
Mireya, Dios te bendice, pues en el Antiguo Testamento era costumbre dar el diezmo, la 10ª parte de la cosecha. Se la daba al templo. Tanto así que la palabra de Dios en el libro de Malaquías, en el capítulo 3, versículos del 10 en adelante, dice, entreguen pues la 10ª parte de todo lo que tienen al tesoro del templo. Y dice algo aquí que es un poquito como que fuerte. Dice, traten después de probarme a ver si les abro las compuertas del cielo o si derramo para ustedes lluvias benditas hasta la última gota. Es decir, hay una promesa. Y la promesa es bien fuerte. Y la promesa es que si nosotros cumplimos con nuestra parte, vamos a recibir muchas más bendiciones. A mí me llama la atención tantas veces que nosotros como cristianos católicos le pedimos a Dios, pero lo que le damos a Dios son migajas, son limosnas. Y al fin y al cabo todo lo que tenemos viene de las manos providentes de Dios. Por otra parte, ¿qué es lo máximo que le podemos dar a Dios? Lo que le dio la pobre viuda, que le dio las 2 moneditas que tenía ella para poder sobrevivir. Y eso es lo que el Señor admira y alaba en esa persona, que pone su confianza no en lo material, sino que pone su confianza en ese que ha hecho todas las cosas, que al fin y al cabo es Dios. Ahora, de ahí a exigir que tienes que dar el diezmo, eso está mal, porque cada cual tiene de acuerdo a su conciencia, primero que todo, y de acuerdo a sus necesidades, decidir delante de Dios qué es lo que puede dar. Y hay personas que pueden dar mucho más del diezmo. Yo conozco gente que da el 90% al templo y se queda con el 10%, pero son gente que tiene mucho dinero. Pero hay gente que no puede dar ni el 10% y otros pueden dar mucho menos todavía. Entonces, esas exigencias como que no son bíblicas y no son muy misericordiosas tampoco. Entonces, yo puedo presentarte el Evangelio y decir, esto sería lo correcto, pero yo no te puedo forzar el brazo, ni el mismo Jesús lo haría, Jesús nunca lo hizo. Es esto lo que tienes que hacer. 2 cosas te aconsejo. Primero que todo, que hables con tu párroco y le digas que tú estás en desacuerdo, así, y que tú sientes en tu corazón que lo que él está haciendo no es correcto. Y si él te acepta, bendito sea Dios, como dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, has ganado un hermano. Si no te acepta, pues yo te digo, vete de la iglesia, vete de esa comunidad, vete a otra parroquia, porque realmente te está frustrando, te estás incomodando y no hay necesidad de eso. Y lo segundo que yo haría, porque realmente creo que es meritorio, mandaría una carta al obispo. Él tiene que saber lo que está pasando y yo no creo que el obispo, si realmente está consciente de lo que significa ser responsable con el templo, con las cosas de Dios, yo no creo que estaría de acuerdo con este proceder de esta parroquia. Cuenta con nuestras oraciones, que Dios te bendiga. En estos momentos, otra pregunta en otro correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿es bueno pedirle a Dios la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo? Es que deseo tanto que ya no haya más lágrimas ni dolor. John, de Venezuela. John, me gusta mucho tu buena intención, pero está errada, está equivocada. ¿Por qué en vez de pedirle a Dios que ya se destruya el mundo, que venga a la segunda venida del Señor Jesús, por qué no pedirle al Señor que nos haga verdaderos cristianos? Que nos haga de verdad hombres y mujeres que no solamente creen en el Evangelio, pero que lo practican. No solamente que lo predican, sino que lo ponen en práctica. Yo creo que eso sería un mejor proyecto, me parece a mí. Porque el pedir ya que se termine todo, que se acabe todo, bueno, ¿y entonces qué? ¿Para qué Jesucristo murió en una cruz en el Calvario? Sino para que nosotros comenzáramos a imitar su ejemplo de misericordia, su ejemplo de amor, su ejemplo de perdón, su ejemplo de servicio hasta las últimas consecuencias. Y tal vez tú puedes decir, bueno, pues, ¿quién va a cambiar el mundo? Muy difícil, imposible. Para Dios no hay imposibles. Para Dios no hay imposible, John. Y lo importante es que tomemos la decisión, nos pongamos bien puestos nuestros instrumentos de coraje, de fe y sobre todo de amor que se traduce en misericordia y hagamos la diferencia en este mundo que Dios nos ha dado. Tal vez tú no puedes cambiar el mundo
como aquel hombre que decía, voy a cambiar el mundo y se dio cuenta que no podía. Pues voy a cambiar por lo menos mi ciudad, tampoco pudo. Voy a cambiar mi familia, tampoco pudo. Hasta que por fin entró en sí mismo y en sabiduría que venía de Dios, dijo, pues voy a cambiarme yo mismo. Y cambiando él pudo cambiar todo lo que le rodeaba. Entonces no te des por vencido. Mira la vida de una forma positiva. Ten una actitud basada en fe, en ese que nos dice que con Él sí podemos, que es Jesucristo. Y pide al Señor que te dé discernimiento, que te dé lucidez, que te dé sabiduría, para que tú puedas hacer la diferencia, por lo menos en las personas que te rodean, de una forma positiva. Y si así lo haces, ellos van a hacer la diferencia en otras personas, de una forma positiva también, de acuerdo a la voluntad de Dios. Y así poquito, como las fichas del dominó, un día vamos a cambiar en el nombre de Cristo Jesús la faz de la tierra, te lo aseguro. En este momento es otro correo electrónico, otra pregunta, adelante por favor. Padre Pedro, me gustaría saber el significado y la historia del Santísimo. ¿Qué significa el objeto en sí? Mis hermanos en Cristo dicen que es la presencia de Dios. Soy católica por convicción, no por tradición. Que Dios lo bendiga grandemente. Belkis. Belkis, muchísimas gracias, pues el Santísimo es Jesús. El santo entre los santos, entre los santos, entre los santos, el santo más alto, el más excelso, el único que de verdad es santo, el único que de verdad es bueno, el único que de verdad es Dios, es Jesús. Eso es todo. Entonces, Jesús no solamente se hace un ser humano como tú y como yo. Eso es tremendo. Dice la palabra de Dios también en Filipenses, en el capítulo 2, dice, versículo 6 en adelante, dice, Él, es decir, Jesús, compartía la naturaleza divina, es decir, Él es Dios, compartía la naturaleza, ¿qué cosa? Divina, Dios, la naturaleza de Dios. Y no consideraba indebida su igualdad con Dios. Sin embargo, se redujo a nada. Es decir, se hizo un ser humano como tú y como yo. Esto es tremendo. Dios no necesitaba hacer eso, porque Dios es plenamente, totalmente, infinitamente feliz en sí mismo. Pero sin embargo, se reduce a nada. Se reduce a un ser humano, y no solamente un ser humano, a un servidor de los seres humanos. Jesús dice, yo no he venido para que me sirvan, yo he venido para servir. ¿Y cómo sirve? Hasta las últimas consecuencias, dándolo todo, hasta la última gota de su sangre en una cruz en el Calvario. Entonces, Jesús es el santo. Jesús es ese Dios que se hace hombre, la segunda persona de la Santísima Trinidad, pero no solamente se hace hombre, por amor a ti, por amor a mí, se hace pan. Jesús lo dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 51. Fíjense qué hermoso lo que dice la palabra de Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 51. Dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. ¿Sí? El que coma de este pan, el que coma, el que lo mastique, esa es la traducción correcta del griego, el que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, y lo daré para la vida del mundo. Jesús no solamente se hace hombre, un ser humano como tú y como yo, se hace pan para alimentarnos. Un ateo decía, por allá por Francia, el ser humano es lo que come. Y aún siendo ateo, cuánta sabiduría lo que dijo. Porque es cierto, somos lo que comemos. Y si comemos del Señor más y más, vamos a ser como el Señor. Si creemos que lo que estamos haciendo es comiendo al Señor. Cuando Jesús se hace pan, no solamente se hace pan para que nosotros lo consumamos, pero se hace pan para que nosotros lo adoremos. Y ese pan consagrado que está en la custodia, que es usualmente como una especie de instrumento que parece como un sol, cuando se pone al Señor Jesús, que le llamamos el Santísimo, en la custodia y lo ponemos sobre un altar, sobre un trono, es para adorarlo y para tener esa comunión íntima y estrecha con Él. Y muchas veces en las horas santas, pues el Señor se pasea, es decir, para que el pueblo lo pueda ver y pueda haber una cercanía con el Señor. Y eso es lo que es el Santísimo. El Señor, que no solamente se hace un hombre, se hace pan por amor a ti, por amor a mí, para que en Él tengamos vida y salvación eterna. Bendito sea Dios.
El número telefónico para que nos llamen y esperamos sus llamadas, como dicen, como lluvia de mayo, es el 205-271-2924. Cualquiera pregunta que ustedes tengan, cualquier comentario, más que bienvenidos. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros. Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores Jesucristo. Hermanas y hermanos, bienvenidos a este segmento de su programa. Conozca primero su fe católica, soy el Padre Pedro Núñez. Un gusto tenerles, de verdad que sí. En estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, tengo 20 años de ser lesbiana. Después de tantas decepciones con mis relaciones de pareja, decidí abandonarme a los pies de Jesús. Me confesé y recibí la Santa Comunión, pero hay una expareja que no me deja tranquila. Yo tengo amistad con ella, ya no me atrae como antes, pero me da miedo caer de nuevo en tentación. ¿Qué me aconseja? Elena, desde Costa Rica. Elena, ante todo, pues muchísimas felicidades. Me fascina lo que dijiste. Decidiste venir a los pies de Jesús. Sea cual sea nuestro pecado, el ser honestos con nosotros mismos, reconocer que por ahí no va la cosa, que ese no es el camino, y caminar en el camino apropiado, en el camino correcto, que al fin y al cabo es Jesucristo. Así que muchísimas felicidades porque viniste a los pies de Jesús. Sí te pido que no juegues con el fuego, porque el que juega con fuego se quema. Que tu mirada esté puesta en Cristo Jesús, que tu deseo sea complacer a Cristo Jesús, que tú vivas para devolverle a Cristo Jesús el amor con que Él te ha amado siempre, no para regresárselo, sino que para amarle a Él más y más con la misma intensidad con que Él te ama. Y el Señor Jesús dice, el que me ama guardará mis mandamientos. Y el tener una relación homosexual no es voluntad de Dios. Dios no nos hizo para que hombre y hombre estuvieran juntos, mujer y mujer estuvieran juntos. Dios nos creó para que el hombre y la mujer se unieran y para que el hombre y la mujer llegaran a ser uno en el amor y pudieran abrirse a la vida en la procreación. Yo te felicito porque la palabra de Dios dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 15, o calientes, Elena, o fríos. Es decir, o con Dios o en contra de Dios. Los tibios, dice la palabra, yo los expulso de mi boca. ¿Por qué? Porque no son ni una cosa ni la otra. Yo estoy bien, dicen, o decimos muchas veces cuando pecamos, yo estoy bien, yo no estoy haciendo daño a nadie. No nos damos cuenta, tenemos los ojos vendados, no nos damos cuenta del daño tan terrible, del dolor tan horrible que le causamos a otras personas y que nos hacemos a nosotros mismos también. ¿Cuántas jovencitas le han dicho a sus padres, yo soy lesbiana? ¿Y cuántos papás hoy día tienen el corazón roto, ¿sí? Porque su hija ha optado por un camino equivocado. Y no porque vaya en contra de las normas de la sociedad en general, pero porque esa hija no está obedeciendo al Señor, no está en la voluntad de Dios, no está en el camino de Dios. Y no estar en el camino de Dios implica vivir una vida de pecado, tan sencillo como eso. Y si vivimos una vida de pecado, aunque Dios nos ama al extremo, al cielo no podemos ir, sencillo como eso, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando yo peco, yo desobedezco a Dios, y cuando yo desobedezco a Dios, yo opto por darle la espalda a Dios, tan sencillo como eso. ¿Cuántos jovencitos nos le han dicho a sus papás, soy homosexual? ¿Y qué experiencia tan devastadora han tenido esos padres y esos miembros de la familia? ¿Y cuántas veces nos han preguntado una y otra vez, ¿en qué he fallado? ¿Qué he hecho mal? Es como la muerte de un ser querido, ¿sí? Es decir, ¿y qué puedo hacer para ayudar a mi hijo? ¿Qué puedo hacer para ayudar a mi hija? Y ustedes no se imaginan, jóvenes, ustedes que le han dicho a sus papás, he hecho esto, he caminado en este camino que no es el camino correcto, no es el camino de Dios. Ustedes no se dan cuenta del daño que ustedes hacen. Es decir, si vamos a ser misericordiosos, mis intereses no pueden estar de primero. Primero que todo tiene que estar la voluntad de Dios. Y después que mi vida sea vivida para darle a otros el aliciente, el amor,
la felicidad que Dios quiere que yo les dé. Y pensando solamente en mí, en lo que yo quiero, aunque lastime a todos los demás y no me importe, eso no es de Dios. Esa es la antítesis de la misericordia. Si Jesús hubiera pensado así, si Jesús hubiera actuado así, Jesús nunca hubiera dado una cruz. Que cada cual se las arregle como cada cual pueda. No. La vida del cristiano es la vida de entrega a la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para vivir de acuerdo a Dios, manifestando el amor de Dios hasta las últimas consecuencias, y eso es. Por eso hay que tener agallas para poder ser un verdadero cristiano. Por eso dice el Señor que los que encuentran el camino estrecho son muy pocos. Y el camino estrecho es el camino que conduce a la salvación y a la vida eterna. Cuidado, hermanos. Yo te felicito, Elena, porque tú has optado por el camino de Dios. Ahora sí te pido, aléjate de esa amistad, porque no te conviene. Y si te sigues acercando a ella, vas a caer de nuevo en el mismo pantano, en la misma miseria en que estabas antes, y vas a caminar por un camino contrario al camino que es la voluntad de Dios, que al fin y al cabo es Jesucristo. En estos momentos tenemos otro correo electrónico, otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, tengo curiosidad sobre el libro de Enoc. ¿Por qué no es aceptado en el canon católico? Tengo entendido que en él se menciona los nombres de otros arcángeles, además de otro ángel llamado Metatrón. Gracias, Anónimo. Anónimo, Dios te bendiga. Pues hay una cantidad de pergaminos, una cantidad de rollos que hablan de Dios y experiencias de Dios y que dicen pues que lo que Dios les ha revelado es cierto. Pero para eso tenemos la iglesia, hermano. Para eso tenemos la iglesia, para que con la sabiduría de Dios, con la fuerza y el poder del Espíritu Santo, la iglesia pueda y haya discernido cuáles son verdaderamente los libros que son no solamente inspirados por Dios, pero que son palabra de Dios. Qué hermoso regalo Dios nos ha dado en su iglesia. Entonces, dos cosas son importantes. Cuando la iglesia está determinando cuáles son los libros que son inspirados por Dios, es todo un proceso de oración, de discernimiento, de buscar realmente si están en acuerdo en los libros, la palabra de Dios, si realmente es creíble, si realmente hay datos históricos al respecto. Toda una serie de estudios, no fue nada fácil, no fue nada fácil. Cuando el Papa Dámaso ordena que se recopilen los escritos del Nuevo Testamento y que se determine la veracidad de los libros del Antiguo Testamento, no fue un proceso nada fácil. Hoy día tenemos este maravilloso libro que es la Biblia, pero no fue nada fácil recopilar todo el material que hay en ella y que la iglesia asegura y testifica que es palabra de Dios. Muchas veces tomamos estos regalos de Dios como cosas así a la ligera. El libro de Enoc, que realmente son 4 tomos, no están aprobados por la iglesia, no son parte de lo que se llama el canon de la iglesia. La palabra canon significa vara de medir en griego. No son parte de este maravilloso libro que es el libro que conocemos como la palabra de Dios, la Santa Biblia. Si vamos también a las referencias que hace el Nuevo Testamento sobre el Antiguo Testamento, ninguna referencia se hace sobre ninguno de los trabajos de el llamado Enoc. Entonces, tenemos que confiar en el discernimiento de la iglesia, tenemos que confiar en la promesa que el Señor le hace a su iglesia, que Él regresa al Padre, pero envía al Espíritu Santo, al Paráclito, que guiará a la iglesia hacia la verdad total, al fin y al cabo, la verdad que no es otro sino que el mismo Jesucristo. Entonces, damos gracias a Dios por el discernimiento de la iglesia. Damos gracias a Dios por la sabiduría que Dios le ha dado a la iglesia. Damos gracias a Dios por la fuerza y el poder, la presencia del Espíritu Santo que guía a la iglesia en todo y particularmente que la guió en este sagrado libro para ser compuesto para nuestro mejor bien y nuestro más perfecto funcionamiento, que es la Santa Biblia. Bendito sea Dios. Tenemos a Raúl de Utah, vía telefónica. Raúl, ¿me escuchas? Sí, padre. Raúl, el Buenos días, Señor, ¿cómo está? el Señor te bendice. Bien, por la gracia de Dios. ¿Cómo estás, Raúl?
Bien, Padre Núñez, ¿con usted cómo está? Perfectamente bien, sí, la Qué vida es bueno. maravillosa, la vida es maravillosa Qué y bueno. Dios es más maravilloso todavía. Adelante, por favor, Raúl. Qué bueno, me da mucho gusto. Sí, yo quería hacerle una pregunta. Sí, mijo. Mire, una persona me preguntó qué quiere decir católico. Ajá. ¿Y qué le dijiste? No supe qué contestarle, le dije que después le decía. Ah, pues mira, la respuesta es la siguiente, y gracias Raúl por tu llamada. La palabra católica es una palabra griega, católicos, que significa universal. Cuando Jesús establece su iglesia, el concepto era de que solamente un pequeño grupo de seres humanos podrían salvarse. Y particularmente este pequeño grupo eran los israelitas, que pensaban que era el pueblo de Dios y que la salvación realmente era exclusiva para ellos, por ser el pueblo de Dios. Cuando Jesús establece su iglesia sobre Pedro y los demás apóstoles en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18, Él no solamente establece su iglesia, pero después, como continuación en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 19 y 20, los envía. ¿Y los envía a dónde? A todo el mundo. ¿Y los envía para qué? Para que hagan discípulos, les dice, de todas las naciones, de todas las naciones. Hay personas hoy día todavía que piensan que la salvación es exclusiva de algunas personas. Pero sin embargo Jesús bien lo aclara aquí en el Evangelio según San Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, en que dice que hagan discípulos de todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y sepan que yo estaré con ustedes siempre hasta la consumación de los tiempos. Es decir, el propósito de la venida de Jesús es para salvarnos a todos. Es un propósito católico, es un propósito universal para el mundo entero y para generaciones futuras hasta el fin de los tiempos. Y el sacrificio de Jesucristo en una cruz en el Calvario es un sacrificio católico, es universal. Es no solamente para un grupo de personas, pero para toda la sociedad de aquel tiempo, para nuestra sociedad y hasta el fin de los tiempos. La iglesia, por lo tanto, es católica. ¿Por qué? Porque proclama el mensaje de Jesús, que es católico, es universal, es para todo el mundo hasta el fin de los tiempos, y proclama el sacrificio misericordioso de Jesús en una cruz y su resurrección, porque al fin y al cabo es para todos nosotros, para nuestro bien y para el bien del mundo entero hasta las últimas edades. ¿Por qué? Porque Dios quiere que todos nos salvemos, si así lo queremos y colaboramos con Él, para que un día nuestra sea la corona de los santos, que es el cielo. Tenemos en estos momentos otro correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿cómo se lleva una vida activa en Cristo cuando tus vidas están entregadas al servicio de tus hijos, tu pareja, tu trabajo y sobre todo lo que la propia vida te exige? Paz y bien. Juan Manuel. Juan Manuel, pues el Señor te bendice, primero que todo, y segundo, pues Madre Teresa de Calcuta decía, haz lo ordinario en forma extraordinaria. Haz lo ordinario de manera o en forma extraordinaria. Si vas a hablarle a tus hijos, háblales como si fuera el mismo Jesús quien estuviera hablando. Transmite la fe. Si vas a servir a tu familia trabajando, haz tu trabajo la mejor forma posible. No seas haragán, no seas una persona que trata de hacer lo menos posible. No, da el mejor ejemplo. Sé tú el más trabajador, sé tú el más eficiente y todo hazlo para mayor gloria de Dios. Si estás hablando con tu esposa, háblale como si fuera el mismo Jesús que le está hablando, no con soberbia, no con altanería, sino que con humildad, con amor, con misericordia. Es decir, si comenzáramos a vivir así, en lo que hacemos, lo ordinario de todos los días, lo haríamos en formas extraordinarias. ¿Por qué? Porque todo lo que haríamos sería impulsado por el amor. Al fin y al cabo, lo haríamos con la misericordia que viene del corazón del mismo Jesucristo. La palabra de Dios en la primera carta del apóstol Pedro, mi tocayo, el apóstol Pedro, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 11, dice algo maravilloso. Dice que Dios sea glorificado en todo, que Dios sea glorificado en todo por Cristo Jesús. A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Dios. Qué hermoso. Cuando nosotros optamos por vivir nuestras vidas ordinarias, lo que hacemos todos los días, pero con nuestra vista puesta en Jesús. ¿Qué haría Jesús en esta situación? ¿Cómo actuaría Jesús en esta situación? Y debemos de preguntarnos esto con más frecuencia.
¿Cómo el Señor Jesús haría para que mi familia se uniera más entre ellos? ¿Cómo haría Jesús? ¿Llamaría a mi familia a oración todos los días? ¿Sería bueno que oremos todos los días? ¿Jesús lo haría con su propia familia? Seguro que sí. ¿Iríamos al templo juntos? ¿Sería esto de complacencia a Dios? ¿Le daría gloria esto a Dios? Por supuesto que sí. ¿Podríamos hacer obras de misericordia? Y hay tantas cosas que se pueden hacer para el bien de otras personas, para el bien común. ¿Lo hubiera hecho Jesús? Por supuesto que sí. Entonces, a convertirnos en agentes de la misericordia de Dios. En este año que comienza, que nosotros comencemos a luchar por ser instrumentos en las manos de Jesús. En este año litúrgico, que comencemos a ser espejos de la presencia de Jesús. Que nuestros hijos vean la diferencia entre papá y otras personas que no conocen a Dios. Que nuestros compañeros de trabajo vean la diferencia entre tu persona y aquellas personas que no conocen a Dios. Que la gente en la calle vea la diferencia entre ti y las personas que no conocen a Dios. En la iglesia, que la gente pueda ver la diferencia y pueda no solamente ver la diferencia, pero quiera imitar tu ejemplo. Imitar tu ejemplo. Si así lo hacemos, como dice la palabra de Dios, un día ya no habrá más guerras ni más polémicas entre los seres humanos. Viviremos en la plena misericordia de Dios. Y el mundo conocerá a Dios y estará lleno de la presencia de Dios. Imagínense cómo las aguas cubren la mar. Hermanas y hermanos, este próximo 3 de diciembre, para gloria de Dios, el Ministerio Mensaje en Dallas, Texas, va a tener un fabuloso, maravilloso, poderoso día de renovación familiar, la Gran Cruzada Familiar de Mensaje Texas. Para más información, por favor, comuníquense al teléfono 214-527-4839. Repito, 214-527-4839. Háganlo lo más pronto posible porque el cupo es muy limitado. Me gustaría mucho que visiten la página de este servidor. La página web es mensaje1.com, mensaje1.com. Y vayan y suscríbanse, por favor, en la página de Facebook de Padre Pedro. Vayan a facebook.com/ppedronúñez. Escríbanos a la siguiente dirección, padrepedro@ewtn.com. Que el Señor los bendiga en abundancia, que la bendición de Dios Todopoderoso esté con ustedes, que en este nuevo tiempo en que nos preparamos para comenzar un nuevo año, que sea también una vida nueva, llena, cargada, saturada de la misma misericordia de Dios. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y esté con ustedes en este día y por siempre. Hermanas y hermanos, vayan con Dios, Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día muy feliz y hasta la próxima, Dios mediante.